El secreto de Atay y Seriney que nos ha volado la cabeza. Esto es fuerte, gente. ¿Os imaginabais esto? Yo no. A Atay Ulusoy y Seriney Sarkaya, los tórtolos del momento. Siempre creímos que lo nuestro era un cuento de hadas, ¿verdad? Que si se habían casado en secreto, que si estaban esperando un bebé, todo un follón de rumores. Pero, ¿y si os digo que hay algo más detrás? Algo que nadie, pero nadie, había visto venir. Y ojo, que no me refiero a los típicos líos de pareja. Aquí hablamos de un salseo que te deja pensando. Mirad, yo he estado investigando, hablando con gente y lo que me cuentan, Resulta que la relación de Atay y Seriney, la que todos veíamos tan idílica en redes, podría ser, un poco orquestada. Sí, como lo oís. ¿Qué parte de todo este amor eterno que nos venden podría ser una estrategia? Para ser honestos, a mí me sonaba todo demasiado perfecto. Siempre impecables, siempre sonriendo, las fotos perfectas. Como si estuvieran actuando para nosotros. Y no digo que no haya amor, Que conste. Pero creo que la presión mediática, la industria, todo, les ha llevado a mantener una imagen que no es del todo real. Lo que yo creo que está pasando es que se han dado cuenta de que su relación vende. Y mucho. Cada vez que se les ve juntos, cada vez que hay un rumor, boom. Más clics, más portadas, más proyectos. Y claro, si te funciona, ¿por qué no seguir? Pero claro, al final, ¿hasta qué punto es genuino? ¿Hasta qué punto están viviendo su vida real y hasta qué punto están cumpliendo un guión que les beneficia a ambos, pero quizás no les hace tan felices? Hay gente que dice que esto es solo envidia, que yo no tengo ni idea de lo que pasa entre ellos. Y puede ser, claro que sí. Pero si miramos las señales. A ver, ¿cuántas parejas famosas conocemos que parezcan perfectas pero luego se separan de la noche a la mañana? Muchas. Y muchas veces cuando se desvela la verdad, es porque la fachada se cae. Yo sospecho que Atay y Seriney, en el fondo, saben que esta pareja perfecta les está dando mucho. Y aunque sea un pacto tácito, una especie de acuerdo para seguir brillando juntos, pues adelante. Pero eso no quita que me pregunto cómo se sentirá uno mismo teniendo que mantener una imagen así constantemente. ¿No cansa? ¿No agobia? Recordemos que ambos son artistas. Son actores. Están acostumbrados a interpretar papeles. Quizás su papel en la vida real, como pareja mediática, es uno más. Y les sale genial, eso sí. Les sale genial. Por eso nos lo creemos tanto. Y por eso cuando uno empieza a tirar del hilo, se da cuenta de que igual no es todo tan bonito como parece en Instagram. Muchos dirán que estoy inventando, pero yo lo veo claro. Es como cuando ves una película y te das cuenta de que el final feliz no es tan feliz si sabes lo que ha tenido que pasar el personaje. Aquí pasa algo parecido. ¿La felicidad que nos muestran es la felicidad real? ¿O es una felicidad construida para la cámara? Pensadlo bien. Si uno de ellos o los dos decidieran un día mostrarse tal como son, sin filtros, ¿qué pasaría? ¿Seguiría funcionando igual de bien su imagen pública? Probablemente no, y ahí está el quid de la cuestión. Han creado un producto que funciona, y lo están explotando. Y no me malinterpretéis, no les estoy criticando por ser inteligentes. Al contrario. Pero sí me da un poco de pena pensar en la presión que deben sentir. En tener que estar siempre perfectos, siempre sonrientes, siempre enamorados para el público. Cuando la vida real tiene sus altibajos, sus discusiones, sus días malos. Entonces, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que la relación de Atay y Seriney es tan idílica como nos la venden, o veis también esa estrategia detrás de cámaras?